Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos de vuelta por GAEC en una transmisión en vivo. Hoy vamos a tener como un invitado muy especial, Nicolás Appel. Para los que no lo conocen, él habla sobre metafísica, pero también es coach y es escritor y bueno, es un chico muy joven, increíblemente, a ver, didáctico para explicar las cosas. Así que vamos a aprovechar para charlar un poco con él acerca de cómo empezar a co-crear un nuevo universo, ¿sí? Ese universo en el que todos queremos vivir y de qué forma las leyes, ¿no? Las leyes del universo nos pueden ayudar a eso. Así que bueno, ya lo veo a Nico que estás ahí, súper puntual. Vamos a invitarlo para compartir con él este rato, ¿no? Juntos nuevas técnicas, nuevos tips. A ver, Nico. Hola, ¿Cómo va? ¿cómo? Bien, ¿y vos? Tanto tiempo. Que no hablamos y no nos vemos. Hola, Ro. Hola, bien, bien. Sabemos que estamos ahí, pero no nos hemos conectado últimamente. Total, total. Esta cuarentena nos encontró ocupados con un montón de cosas lindas. Bueno, bienvenido Es, sea. bienvenido sea, así es. Gracias, gracias a esta creación tan linda que vamos haciendo cada día, ¿no? Nos vamos reinventando y recreando, hablando de creación. Yo acá me voy a sentar, acá tranquilito. Yo me siento en casa con vos, Ro, así que me quedo Exacto, acá relajado, tranquilito. Gracias exacto, por la invitación acá para compartirnos. exacto, exacto. En esta oportunidad, Nico, quiero que charlemos un rato acerca de lo que vos sabés mucho, ¿sí? Pero inclinado un poco al tema que en algunos casos tiene que ver con, o sea, no es que hablemos de sobrepeso o de obesidad, sino lo que nos lleva a esto, ¿no? A hábitos, a conductas, ¿sí? A patrones que nosotros repetimos y que se nos quedamos como enganchados ahí desde un lugar de un montón de creencias, de un montón de emociones que las empezamos a identificar, ¿sí? Pero que tenemos que empezar, o sea, una vez que las identificamos, de ahí tenemos que empezar a decir, bueno, ahora, ¿cómo hago para crear hábitos nuevos? Y en este caso puntual, GAEC es un grupo que se orienta a ayudarnos o a ayudar a aquellas personas que tienen un tema de sobrepeso y que están con un hábito alimentario difícil de cambiar, pero que atrás de todo eso hay un montón de emociones que sostienen una protección, Mm, ¿sí? Totalmente. Que esconde la grasa o la retención de líquido, temas de los cuales trabajamos mucho, pero bueno, desde tu lugar me parece que quizás podemos ampliarles y darles a todos herramientas para ayudarlos a que estos hábitos sean más saludables. Ujú. Sí, yo creo que vamos a coincidir bastante como quizás en la visión que tenemos o en la perspectiva, ¿no? Yo creo que primero lo genérico que nos pasa en cualquier, a lo que vamos a llamar después, no sé, o patología o un hábito que tengamos o demás, yo siempre quiero recalcar algo que me parece recontra importante, que es cualquier conducta que nosotros tenemos como seres humanos, aún así parezca una conducta nociva, o un patrón que sea dañino o que nos lastima a nosotros mismos, ninguno de esos patrones se crea o se genera porque queremos lastimarnos o queremos hacernos daño o queremos que algo malo nos pase. Porque yo sé que muchas veces caemos como en ese concepto mental de ¿y cómo puede ser que me boicoteo y que no y yo no quiero ser feliz y entonces es que el problema está dentro mío porque no sé, me lastimo y no, ningún ser humano se quiere lastimar, ningún ser humano quiere hacerse mal a sí mismo. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que nos salen y hay cosas que no nos salen. Y en segundo lugar, más importante creo todavía que eso, es que em, nosotros muchas veces en nuestro acto, de cualquier acto que tenemos como seres humanos, siempre lo que buscamos es, si no es el bien, buscamos el mal menor, ¿no? Uh Entonces, -huh. en esta búsqueda del mal menor,
muchas veces las estrategias que desarrollamos en la vida terminan siendo en un momento de la vida no tan saludables, ¿no? Y yo ahora que justo estaba como escribiendo el segundo libro, estaba como diseñando este gráfico, ¿no? Y nos imaginaba nosotros de pequeños, me imaginaba como una curva, bien matemático, mira, bien a la estructura mental, ¿no? Pero imaginaba el X e Y, los ejes, y decía, yo nazco en la Tierra, y acá está mi almita, mi bebecito que está sintiendo todo. Y, y yo hay cosas que necesito del medio, hay cosas que quiero. Yo quiero amor, quiero un abrazo, quiero un cariño, quiero comida, quiero protección, hay un montón de necesidades que quiero cuando estoy acá, y hay cosas que sí tengo, y hay cosas que no tengo. Entonces, cuando descubro que hay cosas que no tengo, o por ejemplo, también más allá de lo que quiero o no tengo, que hay cosas que suceden en ese ambiente que quizás me duelan, que quizás me lastimen, que quizás se sientan feas, entonces empiezo a diseñar estrategias. Y empiezo a diseñar ciertas estrategias que me hagan obtener lo que quiero o que me hagan por lo menos no sufrir tanto en lo que está pasando alrededor. Entonces, yo me imagino, puedes decir, ok, yo comienzo, llegamos al X y acá, yo comienzo acá y empiezo a diseñar un montón de comportamientos, estrategias para sobrevivir en ese medio, básicamente. O para obtener ese amor, o para obtener esa comida, para obtener esa protección, lo que sea. Y en un momento de la vida, y acá hay que ver cada uno cuándo nos llegue ese momento, esa estrategia se vuelve contraproducente y se vuelve esa herramienta de supervivencia o de trascendencia, se vuelve en el propio peso que nos lleva al autohundimiento, ¿sí? Entonces yo creo que es lindo a veces entenderlo de esa manera, porque no es que nosotros diseñamos cosas para dañarnos, sino que, o sea, ahora podemos hablar del sobrepeso si queremos, pero llevemos de otro lado, pero después hablar del sobrepeso, ¿no? Pero si en un momento, no sé, tuve como estrategia el llanto para llamar la atención porque no me daban el alimento o porque no me daban ese abrazo, lo que sea. Entonces después aprendí, no sé, que el capricho, que la queja, que el combatir, que no sé, lo que sea que haya aprendido, en un momento de mi vida, no sé, me encuentro con 20, 30, 40, 50 años y digo, esto empieza a ser contraproducente, sostener este tipo de comportamiento. Me aleja de la gente, me hace que no pueda llegar a ciertos lugares, ciertas cosas que quiero. Entonces, hay un momento en la vida para soltar la estrategia. Hay un momento para decir, hasta acá me funcionó la estrategia, hasta acá sirvió, estoy agradecido, y no ir en contra de lo que me mantuvo vivo. Porque si no, vamos como muy en contra de nosotros mismos, como muy a castigarnos. ¿Y por qué comí? ¿Por qué engordé? ¿Y por qué fui así? ¿Por qué lloré? ¿Por qué pataleé? No, porque sobreviví con eso. Pero hay momentos en la vida donde hay que soltar esa estrategia y salir a aprender nuevas estrategias. Entonces creo que se divide lo que la estrategia, o sea, lo que necesito, la estrategia que aplico para eso que necesito, el darme cuenta que no necesito más y salir a aprender cosas nuevas en la vida. Y en esa triada, vamos a tener toda la vida moviéndonos en esa triada. Porque lo que cambie acá me va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, no sé, me parecía como re importante como hablar de esto, ¿no? Porque hay mucho castigo por lo que hicimos y hay mucha creencia nos queremos lastimar y no nos queremos. Eso no es así, es un gran mito, ¿no? Es verdad, y fíjate que uno de los temas que nosotros vemos, ¿no? Como causa, hay muchas, o sea, la obesidad siempre es multifactorial, ¿sí? O sea, no hay un solo factor que te lleva a que vos tengas un sobrepeso importante, estamos hablando, ¿no? Ajá. Pero uno de ellos, por ejemplo, es la invisibilidad, cuando yo me siento invisible, ¿sí? O sea, no me sentí visto, no me siento mirado, con lo cual empiezo a tomar tamaño para que me vean. Y esa estrategia, como decís vos, de haber generado un tamaño importante para que me vean, quizás hoy día ya no me sirve porque ya crecí, porque ya no soy el último de 5 o 6 hermanos, porque, bueno, X haya sido la historia que me llevó a sentirme invisible. Totalmente. Y si no soy visible, si no me ven, me muero. O sea, básicamente hay, Claro. yo sé que suena recontra exagerado a veces cuando lo hablamos, pero a muchas veces los mitos nos sentimos que nos morimos. Porque claro, si no me mira mi papá, mi mamá, no me abrazan, no me dan de comer, no me protegen, me muero. Eso es lo que siento, que me voy. Claro. Por eso es la estrategia. Claro, entonces, viene esto así de crecer, ¿no? Crezco y me ven. Pero no sé si a vos te pasa que en esto tenés mucha más experiencia, porque a mí la obesidad me toca trabajarla como, si tengo 100 casos, serán 5 que tengan que ver con la obesidad, con el sobrepeso.
no es mi área de expertise, por así decirlo, pero siempre encuentro un patrón que me parece súper interesante, que es como si encontraras dos personas en una. Una persona Ujú. grande y adentro he visto una persona muy chiquita, que es como la persona que le gustaría ser. Pero por fuera hay como toda una otra persona que es la que se muestra al mundo. No sé qué relación Ujú. estás, yo podría decirte mis teorías, lo que ven contando, pero si vos ves el mismo patrón, es algo que aparece. Sí, porque dentro de ese sobrepeso hay un niño herido y asustado. Otro de los factores, por ejemplo, que tienen que ver en lo común, ¿no? Después hay cada historia individual, pero en lo común, por ejemplo, tenemos abandono real o simbólico. Y si un Ujú. niño fue realmente abandonado, o simbólicamente porque mamá o papá estaban trabajando muchas horas y no estaban, y ese niño está tan asustado, chiquitito ahí, que está escondido, protegiéndose atrás de todo ese sobrepeso. Y Ujú. ahí hay un montón de enojos que se transforman en grasas, ¿sí? Que se Ujú. acumulan en el hígado y en el páncreas, ¿sí? Y Claro, también hay mucho miedo, y ese miedo se transformó en líquido y en mucha retención de líquido que está interviniendo ahí mis riñones. Entonces claro, tenemos miedo, abandono, atrás de eso viene de la manito la desvalorización, y ahí claro. entran a jugar las leyes también, ¿sí? De cómo me polarizo. ¿Sí? Porque de una forma u otra, o me hago enorme para que me vean y me quieran, porque no me están viendo, y si me ven, no me van a abandonar, Ujú. ¿sí? Pero por otro lado, esto me está generando un montón de daño desde otro lugar, porque al empezar los órganos a funcionar mal, ¿sí? Es como todo un sistema que se empieza a desequilibrar. Y es un sistema que está lleno de patrones y creencias que muchos de ellos pueden ser reales, pero otros no. E incluso muchos fueron heredados, porque el que realmente fue abandonado ni siquiera fui yo, o sea, fue quizás una abuela. Pero Totalmente. sumado a que la abuela sí abandonó a mamá, ejemplo, ¿no? Porque se murió cuando ella tenía 4 años. Y después mamá tuvo que salir a trabajar desde muy chiquito, ese abandono simbólico hace que ¡puc! Claro, que no significa que mi mamá no me quiso tampoco. Es como, Exacto. es re importante para mí hablar de lo simbólico, porque a veces capaz que nosotros lo damos por sentado, esto de lo simbólico, Mm. pero ¿por qué es importante el lugar? Porque yo me encuentro con mucha gente que me dice, no, no, pero yo veo en mi historia, mi mamá y mi papá eran re buenos, mis hermanos eran re buenos, mi mamá estuvo todo el día en la casa para mí, pero no es lo que la razón cuenta, no es lo que el Mm. dogma da, que si estuvo presente entonces yo no siento abandono. ¿Cómo voy a sentir abandono si papá y mamá están todo el día conmigo? Nos íbamos todo el tiempo juntos de vacaciones. No, es lo simbólico que se siente o lo que se percibe. Y a veces puede haber mucha diferencia Ujú. entre lo racional, lo que parece Ujú. y lo que sentí. Y digo, también permitirnos darnos lugar, porque hay mucha gente que está del otro lado y dice, no, bueno, pero yo no, a mi mamá estuvo, o mi papá estuvo. Bueno, pero quizás hay momentos en donde sentí que no estaban para mí. Exacto. Sí, pero estuvo, lo estás pensando ahora como adulto, hoy Total, con esta razón de adulto. El niño chiquito, ese que decís vos que está dentro de ese gran cuerpo, no lo sintió así, porque no tiene la madurez cognitiva para entenderlo. O sea, cuando yo tengo 4 o 5 años y miro a mi alrededor y mamá no está o papá no está, es me abandonaron, que hice mal. Entonces ahí también empieza ese autocastigo y empezar a hacer cosas para ser bueno y que me quieran y me vean, y me empiezo a transformar en un soporte, en un sostén, ¿sí? Y para eso también necesito tener un buen cuerpo. Y por otro lado, viste que nuestro cerebro también actúa en defensa. Entonces, si yo creo que puedo estar en peligro porque no están mi mamá y mi papá para protegerme, empiezo a guardar energía para correr o para defenderme. sí. A mí me ha pasado, esto yo no lo tenía en cuenta, pero me ha pasado en varias ocasiones y por eso llamó mi atención, que con esto no quiero decir que es lo que pase a todos, por favor, que no se malinterprete, pero que lo he visto Mm. como en varias ocasiones, y al menos no estaba en mi nivel de conciencia o en mi radar, que he encontrado muchas veces relaciones entre abusos y obesidad. Y claro, y al principio Sí. es el abuso entre obesidad, ¿no? Abusos a veces sexuales o Mm.
alguien que ha propasado un límite de un niño y demás, pues claro, llevándolo al lado de haberse sentido desprotegido o no haberse sentido cuidado en ese momento, es como que he encontrado las barreras que han puesto muchas personas para alejarse de ese contacto. Es como que si más lejos estoy de esa persona que hace el contacto, no sé si fue la casualidad de mi casuística o también es un patrón que solés encontrar, solés ver. Sí, 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 sí. El tema del abuso es un patrón que también es común, no solamente desde el abuso físico o violación, sino también el abuso de ese niño que está ocupando un rol o un lugar que no le corresponde por la edad, ya sea cuidando incluso de su mamá o de su papá porque están enfermos o teniendo que salir a trabajar. O sea, es abuso, para el inconsciente es abuso. Y después también es una forma de protegerme. Justamente el otro día en uno de los grupos hablábamos esto, que una de las chicas comentaba de que ella se dio cuenta, pudo tomar conciencia de que tenía mucho miedo de que la abusaran. Nunca le había pasado a ella, pero sí se dio cuenta de que si ella era gorda iba a ser fea. Entonces tengo menos riesgo de que me abusen. Con lo cual Wow, fuimos a buscar esto en su historia, ¿no? Porque a vos no te pasó, pero ese tic que se activa es porque en algún momento pasó. ¿Sí? Entonces totalmente. como... Verdad, me mm, hiciste como una persona mira que vamos contando esto para ampliar la cabeza de la gente en que, de nuevo, que uno no se quiere dañar y la capacidad que tenemos de transformarnos con el propósito de encontrar nuestro bienestar o por lo menos no enfrentar el peligro. Y me acordé que una vez una mujer, capaz le va a sonar gracioso, pero me decía, mi cola era la cola más linda de todas, ¿sí? Y en un momento de mi vida, mi cola se cayó por completo. Claro, y lo que Ajá, pasar, que no era como, bueno, le da lo que sea, que claro, era como en un momento quería poner una barrera con su marido porque no quería estar más, y era como el objeto de deseo. Claro, dijo, si mi cola está fea, yo no atraigo más, entonces me resuelvo el problema que no estoy resolviendo por otro lado, que es o ver qué pasa con mi pareja, o algo por el estilo. Digo, yo creo exacto. que el ejercicio para también a veces contando casos, primero para la identificación de cada uno que está del otro lado, Mm, y de nuevo, entender que no hacemos nada malo, que no queremos arruinar mm, la vida, no tenemos otra herramienta para encontrar una salida a lo que está pasando. Para mí, digo, exacto. me parece lo primario en el proceso de sanación. Si no salimos del Mm. autocastigo, entendemos que nadie se quiere lastimar, es más cuesta para arriba, de ahí en adelante es complejo. Exacto, es que siempre es protección, o sea, yo lo que estoy haciendo en definitiva es protegiéndome, no lastimándome. Lo que sucede es que esta protección inconsciente termina generando un síntoma que Ujú. quizás, bueno, en otros aspectos de la salud no son los más saludables justamente, ¿sí? Pero que en el fondo es la forma que encontré de protegerme. Totalmente. ¿Sí? Ni hablar de los recuerdos que tenemos transgeneracionales, o sea, de nuestros ancestros, que sobre todo los latinoamericanos venimos y descendemos de inmigrantes que han escapado de la guerra y de historias de mucha hambre, y eso nuestro cuerpo lo sabe. ¿Sí? Totalmente. Bueno, ni hablar en este momento y en la situación que estamos viviendo, ¿no? Me ha Se tocado, activaron todas, ¿ves? me ha tocado experimentarlo en carne propia con mis intestinos, así que, y también esas memorias de guerra, de hambre, de conflictos de territorio, de no tener mi lugar, Mm, considero mi casa está lejos y estoy viviendo en un lugar que no quiero vivir, como hay un montón de recuerdos que están pulsando ahí adentro nuestro, ahí como información. Eh, exacto. Totalmente, totalmente. Eh, sí, 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 ahí voy leyendo lo que nos van contando, ¿no? Por ejemplo, aquí hay alguien que nos dice, mi papá tenía dos familias y nos dejaba cada 15 días diciendo de que se iba al campo. mirá, wow. Y Entonces ahí te encontrás, viste, el abandono, la desvalorización, ¿no? Hay otra familia que quizás vale más que yo. Y bueno, historias de personas que nos dicen que tienen sobrepeso, ¿sí? Es mi claro, historia, mis padres trabajaban mucho y yo me quedaba sola todo el día. totalmente, Bien. totalmente. Y otra, otra cosa, yo te digo, como las cosas que voy encontrando, esta creo que me puedo animar a decir que casi que le encuentro casi 10 de 10, 9 de 10. Y es, yo puedo solo, yo puedo sola.
todo lo tengo que hacer solo, todo lo tengo que hacer sola. Es como, está arraigado en la... Ujú, ¿viste? Es como esa sensación donde... Porque no sé si la palabra es no puedo contar con nadie, porque a veces sienten que pueden contar con gente, pero es como, es una molestia quizás, me convierto en una molestia en el otro, pero he encontrado casi que en todos los casos sí ese patrón de que todo lo tienen que resolver solos. O sea, es como, ¿de dónde puede venir eso? Cuando lo vemos, de que estoy abandonado, ujú, me queda otra que hacerlo solo. claro. Ujú. Sí, totalmente. Y además, el puedo solo me hace creer, ¿sí? Que yo voy a tener que tener doble ración, o sea, doble ración de energía me refiero, ¿no? Mm, Para poder solo. Porque imagínate el desgaste de energía que genera cuando yo no sé pedir ayuda, claro, ¿sí? necesito más fuerza. Necesito más fuerza. Y si necesito más fuerza, o sea, entendamos que dígase energía igual grasa, igual chocolate, igual hidratos de carbono. ¿Sí? Entonces, Total, ahí se empieza, el cuerpo es sabio, o sea, nuestro cuerpo siempre nos va a proteger. Y va a tratar de hacer el equilibrio. Por eso yo te decía, o sea, en este tema que vos manejás también, ¿no? Cómo aparecen las leyes, ¿sí? En lo que sería el equilibrio para mi inconsciente si yo justamente creo que necesito más energía y bueno, la voy a guardar. totalmente, totalmente. A ver, yo creo que, bueno, el equilibrio eh, es bastante importante en el proceso de transición, ¿sí? No se me viene como decir, bueno, ley de ritmo, ¿no? Es como la compensación que ocurre todo el tiempo. Si por un lado una Uh -huh, cosa compenso por otro lado, ¿no? Entonces lo que muevo por un lado lo compenso por otro lugar. Entonces, eso es algo que está presente en la naturaleza, está presente en las leyes universales. El equilibrio siempre se da. Si por un lado no tengo, compenso, exacto. aunque ese equilibrio pueda tener costos, ¿sí? Uno no mide los Uh costos, -huh, sale del mal peor, ¿no? Del mal menor, por lo menos, por así decirlo. Eh, Hay algo que me parece recontra interesante eh, en estos procesos particulares, cuando esto seguro te debe pasar a vos, que cuando tiene que ver con cosas que son visibles, porque la gordura en un el sobrepeso es visible, uh eh, -huh, también el acné, cosas que sean muy, a veces, o rosáceas o psoriasis que sean en partes visibles y demás, yo a veces, y esta quizás es mi creencia, ¿no? Como terapeuta y demás, es como siento que a veces se necesita como un acompañamiento extra en el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una... O al mismo lo pongo el ejemplo de mis intestinos, ¿no? Cuando lo que vos querés resolver es tan visible o está tan presente en la sintomatología, en el proceso no sé, si quiero sacar un grano, lo saco, pero en el proceso de sanación me lleno de granos, entonces cuando me vuelvo a ver lleno de granos, me vuelvo a traumar de nuevo porque tengo granos, es como que un ciclo que cuesta mucho romper, ¿no? uh -huh. De mi experiencia en los intestinos. Cuando iba en el proceso de sanación, ir mal al baño, desangrarme, era de nuevo entrar en el loop. Y es como, por más que vengo haciendo un proceso, es como que si volviera a comenzar de nuevo y requiere como este extra, y acá no sabría yo cómo aconsejar a otros, porque puedo hablar de mi vida, ¿no? Y yo no sé de dónde saqué esas fuerzas, pero había una voz interna que me decía, seguí, seguí. O sea, porque si yo pretendía medir la sanación porque no estuviera la sangre, porque no me desangrara, porque no me sintiera mal, nunca iba a sentirme sano. Porque nunca iba a llegar, porque también el proceso de resolución y sanación era también doloroso. Entonces, Uh -huh. te paso a la bola a vos, digo, y en ese lugar, ¿no? Cuando, cuando la transición nos requiere ese extra de paciencia por no poder ver el resultado. ¿Sí? Uh En mi caso, -huh. tenía como esa fuerza ariana, muy cabeza dura, ¿viste? De decir, ya, me la juego porque yo no conozco otra forma. ¿Vos qué Bien. aconsejás? Yo ahí aconsejo algo que mi amigo Nico me ha contado alguna que otra vez, ¿sí? Que tiene que ver con confiar, ¿sí? Con ese momento específico que uno está ahí en el borde del abismo
y vos decís, soltate y confía, ¿sí? Cuando vos, o sea, la certeza, la palabra que usa mi amigo Nico es certeza, la certeza de que este es el camino, yo sé que por acá voy. Entonces, esa vocecita interna que te dice, seguí, seguí. A veces necesitamos de un químico, algo que también hemos hablado, ¿no? Un químico extra que puede decirse, en algunos casos uno tiene que tomar una medicación porque si te duele mucho algo, bueno, es necesario tomarme el analgésico. No hay necesidad en estos procesos de sanación de sufrir. No Totalmente. pasa por ahí. No lo hace más, ¿Sí? parece. El sufrimiento no Exacto. es ni que gane más puntos en algún lugar. Exacto, exacto. Pero también yo puedo encontrarme con algunos químicos que tienen que ver con esta cuestión, ¿sí? De repente decir, bueno, un determinado ejercicio, una meditación, un trabajo de repente de los que nosotros llamamos de psicomagia, ¿sí? Que puede ser incluso, a veces suena como extraño, pero decir, no, 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 pero yo voy a enterrar simbólicamente todo este, o voy a soltar simbólicamente todo este sobrepeso y tengo en mis manos 12 libros gigantes, ¿sí? Así, con todas esas distorsiones que ya no quiero más y que ni siquiera, y las suelto. Entonces estoy usando un elemento externo, como un libro, que pesa, pero que yo lo puedo sentir y cuando lo siento es, ¿sí? Tomar Entonces ese es, en el exterior de lo que adentro llevo, ¿no? Usar principio de correspondencia ahí en toda su expresión. Perfecto. A mí me pasó, en esto que decimos de certeza, que, que yo justamente creo que hasta ese momento de mi vida no sentía la certeza, realmente. Eh, que realmente es como que siempre iba en el apostar a que lo que elegía era lo mejor e iba en un control más que nada. Pero a mí me pasó por lo menos que cuando estaba muy, muy enfermo y iba a distintos médicos que me decían que, bueno, no saben cuál es la solución, no saben cuál es el origen de la enfermedad, no saben entonces cómo solucionarla. Claro, cualquier elección que yo tenga tampoco garantizaba absolutamente nada. Y en mi voz personal interna me quedaba como, elegí un camino y dale, certeza. Y, y solo si puedo transmitir algo de mi experiencia, yo lo que diría es que muchas veces, cuando estamos atravesando una situación, una enfermedad en este caso, que lo que estamos hablando, por ejemplo, nosotros creemos que la sanación se pasa de un día a otro. Por ejemplo, hoy es domingo y mañana lunes me voy a despertar bien, ¿no? Como, y yo creo, al menos lo que experimenté en mi vida, es que ni siquiera te das cuenta cuando sanaste, sino que de repente sucede que llega un mes de enero, de febrero, mirás para atrás y decís, hace 6 meses que estoy bien, hace 2 meses que no me amargo. Entonces no hay como una línea de tiempo específica donde curado estás. De repente tomás conciencia de que hay un comportamiento que ya no está tan presente en tu vida. Y decís, ah, bueno, puedo seguir sumando más de lo que venía sumando hasta el momento. ¿No? Es como, pero, ahora, yo creo que es muy importante esto como la paciencia. La paciencia es vital, salir de la ansiedad de pretender corregir todo en un día, ¿no? Si te estuve 40 años viendo de esta manera, 50 años, pretender que todo en una hora, en una sesión, en un año se sane, al menos yo era así, estoy hablando por mí, no estoy hablando por mis pacientes. Veo pacientes con mucha más paciencia que yo, o sea, me encanta. Entonces, digo, también, para mí, por ejemplo, fue un viaje de 3 años. Obviamente que en el sí. proceso estoy contando cosas lindas, y eso es lo alentador. O sea, en el proceso, por más que sigas con los mismos kilos, si vos te sentís más seguro, es un montón de diferencia. No es lo mismo Claro, estar inseguro o sabiendo qué querés de tu vida que no saber. claro, totalmente, totalmente. Sabés que te escuchaba y me acordaba de también un ejercicio que hicimos juntos que tiene que ver con el rendirte. Cuando estás frente a ese miedo, ¿sí? Parado ahí en el borde, y es lo que nosotros animamos, ¿no? A los grupos que están con nosotras, de decir, rendite, rendite a ese miedo, sentilo, atravesalo, ¿sí? Y vas a ver que en realidad no, o sea, una vez que caes, ya no es tan terrible, Totalmente. ¿sí?
Totalmente. Tan duro, ¿no? Como somos tan duros, tan reacios a rendirnos. Yo creo, ¿sabes qué? Cuando me traes esta palabra, que recién a partir de la rendición encontré para mí el verdadero sentido de la alquimia. Porque lo hacía quizás intelectualmente y después a través de este proceso pude entender lo que para mí era alquimia y, vieron cuando estamos o tenés un paciente o estás vos como paciente, que esto es así, vos vas a tu terapeuta, yo voy a mío, también atendemos, o sea, que nosotros atendamos, Claro. estamos en conflicto con cosas, ¿no? Sí. Mientras que sigamos teniendo consultantes, yo creo que seguimos teniendo conflictos para resolver, te cuento. Tremendo. Y ahora te voy a contar una curiosidad que me pasó, que nunca me pasó hasta ahora en mi vida, pero a ver si te pasó, me interesa escuchar eso. Pero iba a decir esto, que, viste, cuando me he encontrado en situaciones de terapia, sin notarme solo, indagando, que viene como cuando te conectas con el miedo, o con un enojo, o con esas emociones que son súper profundas, que viene ese llanto angustiante, y viene ese desahogo, que al mismo tiempo trae la liviandad y la libertad. Y creo que cuando conocí esas dos, esa emoción de, la tristeza y la felicidad están en el mismo lugar, es como la liviandad y el desahogo, y dije, esto es la alquimia, esto es una nueva emoción, esta es la unión de dos polaridades, porque nosotros estamos quizás muy, o tengo que ser feliz o estoy triste, y acá hay una nueva sensación que sale a la luz cuando entramos a lo profundo del ser, que es, me puedo sentir triste y liberado al mismo tiempo. Me puedo sentir enojado y compasivo al mismo tiempo. Qué locura, ¿no? Es como... y esto no Sí. entendía la condición. Es una nueva sensación. Ujú, exactamente. Es que están exactamente en el mismo lugar. Yo siempre digo que hay dos emociones básicas, el amor y el miedo, ¿sí? Entonces cuando, o sea, yo tengo miedo a que no me amen, tengo miedo a que me abandonen, entonces es uno como un polo y el otro, ¿sí? El amor incondicional en este plano en el que vivimos no existe porque estamos condicionados, porque es dual, ¿sí? Totalmente. Pero entonces cuando yo puedo sentir miedo, 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 ahí es cuando comienzo a amarme, ¿sí? Y me abrazo y me protejo. En eso que vos decís, ¿no? Cuando uno entra en el llanto y la angustia y la angustia y la angustia, y soltó, y es lo mismo. O sea, una punta y la otra, ¿sí? Es el infinito todo. Sí, sí, ley de polaridad ahí en su expresión. Y a ver, lo que está pasando, me gustaría escuchar ahí tu opinión, porque ahí también me estás como colega, y siempre te recomiendo ahí. De que me empezó a pasar algo muy loco, que la gente empezó a llegar de a dos o de a tres. ¿Y qué significa esto? Tres pacientes seguidos con la misma historia. Y eso me viene Ajá. 2 semanas. Y eso que empezó a llamar la atención, que antes no me pasó, y he atendido cientos de personas en mi vida, y digo, no puede ser, es como si hubiese un calco de las personas, casi que me siento en una Matrix, como que hay un loop que se repite, es raro, no entiendo qué está pasando, y digo, qué cosa esto, ¿no? O es que estoy siendo muy cabeza dura y no escucho el mensaje, me lo tienen que repetir 3 veces, porque También, también puede ser. Sí. no sé si te ha pasado eso como decir dos, tres historias similares y que vengan todos en un mismo día, o diferencia de un día, y así, ¿no? Como, Ujú. no lo entiendo todavía. Sí, vos sabés que me pasa, claro que me ha pasado y me pasa, y cuando esto comienza a suceder, no sé, por decirte, bueno, están viniendo con historias de abandono, ¿sí? O sea, y es como si me dieran la respuesta uno del otro. Es decir, a ver, es abandono, Eso mismo, ¿entendés? sí. Es como si... Entonces cada uno te está trayendo las distintas posibilidades de cómo verlo. Con lo cual te da la respuesta de decir, che, ¿y no será por este otro lado? ¿Sí? O por ejemplo, una chica me comenta en un momento y me dice, a mí me pone muy mal que mi hermana maltrate a mi papá, ¿no? Lo Ujú. maltrata mucho y mi papá no le pone límites. Entonces yo le digo, o sea, y esto se me dio como 2 o 3 veces en distinta, o sea, distinta historia, pero lo mismo. Entonces le digo, ¿y no será que sos vos la que está tan enojada con tu papá que necesita que tu hermana se enoje por ella y por vos? Capaz si vos te podés mostrar un poquito el enojo que tenés,
ella deja de enojarse tanto y no lo maltrata tanto, porque Ajá. te está haciendo, ¿sí? Entonces la otra, ¿sí? Y ahí te viene el otro que te dice lo opuesto, ¿sí? O sea, mi papá está tan enojado conmigo, entonces vos escuchás como las distintas campanas, ¿sí? Totalmente. Este mundo de espejos hermoso, ¿no? Es como que te van completando la historia. Eh, Exacto. yo creo que está, no sé, también yo lo comparto, porque a veces, quizás del otro lado, las personas hacen esta imagen de que el terapeuta sabe o el terapeuta lo tiene resuelto, y yo como terapeuta soy ignorante, no sé, no lo tengo resuelto. Cada vez que tengo una persona adelante, tengo un universo misterioso del cual no tengo idea. No, obviamente he Ujú. estudiado un montón de cosas, ¿no? O sea, me he formado, ¿no? Improviso, pero no soy improvisado, que son dos cosas distintas, ¿no? Exacto. Pero, pero digo, esto nos pasa, somos seres humanos, estamos del otro lado cuando se nos mueven cosas cuando estamos con seres humanos, no tenemos robots, ni somos robots de este. Exacto. Es Eh, así, es así. Yo eso lo digo siempre, sobre todo en las formaciones, cuando el que está aprendiendo esto se quiere como amoldar a un protocolo de trabajo. Y les digo, vas a tener que improvisar, te tenés que dejar llevar por la intuición, porque hay un protocolo de trabajo, hay herramientas claras que nosotros estudiamos y aprendemos. Pero mm, después, cada persona, cada ser que se acerca es único, su historia es única porque la está viviendo y sintiendo desde su realidad, y ahí hablamos de las verdades y las semiverdades, sí, todas son semiverdades, y vas a tener que improvisar en función de lo que está sucediendo en esa sesión, que es magia para él y es magia para vos. ujú, total, sí. Es como el crecimiento continuo, muy Ujú. continuo. Y, Exacto. ok, entonces más o menos coincidimos ahí en cómo viene como el sobrepeso y demás. Y también cuando hablamos, podemos hablar de bulimia, anorexia, o también podemos hablar como la otra alternativa, como para decir Ujú. más invisible, para ir para el otro lado, ¿no? O sea, como... a mí me Ujú. gusta también sumar. Eh, sí, hay algo que a veces pienso en mi uso de redes sociales y demás, es en el aporte que podemos hacer también para que deje de haber tanto tabú con ciertos temas. ¿Sí? Ujú. En mi historia personal, de mi niño inocente hombre con visión sesgada de la realidad, una de las cosas que más me ha transformado en la visión es mucho en lo femenino, obviamente, cómo veía la mujer, porque obviamente toda mi perspectiva, hasta que me empiezo a escuchar horas y horas de mujeres, 90% de las personas que atiendo bien en mi grupo son mujeres, y la verdad es que hay mucho abuso en nuestra sociedad, Ujú. hay hay mucha desvalorización en nuestra sociedad, hay mucho aborto en nuestra sociedad, eh, natural, espontáneo, forzado, oculto, público, de mil formas, ¿no? Y lo mismo, y yo creo que también es interesante empezar a sacar esto a la luz porque al menos lo que a mí me ha pasado como terapeuta es decir, eso está en un submundo oculto y cuánto daño hace el tabú también Ujú. de la gordura también, no hablar de la gordura porque está mal, no hablar de la sexualidad porque está mal, y cómo el tabú muchas veces es una piedra más al momento de la terapéutica, ¿no? Porque si no fuese tan tabú, será mucho más fácil a muchas cosas trabajarlas, o nos acercaríamos mucho más fácil a permitirnos trabajarlas, pero hay tanto peso en algunas cosas, entonces como me parece también importante como traer esto a la luz, de que hablemos las cosas, Ujú. porque digo, no estamos hablando de ninguna verdad, parados en ninguna perspectiva absolutista, sino como decir, estos temas pasan, ¿sí? Y hay mucha gente en este momento, de 200 y 180 personas conectadas, que muchos fueron abusados, que muchos están con sobrepeso, o con anorexia, o con bulimia, o sufrieron, o vivieron, o pertenecieron a la familia a un aborto. Entonces digo, empecemos, Ujú. porque todo eso está pulsando en nuestra sociedad, está pulsando en nuestro sistema, está en todos lados. Totalmente, totalmente. Yo ahí veo que hay Natalia nos pone, ¿no? Los excluidos del clan y los silenciados, y Ujú. eso me recuerda, ¿sí? En estos días, en uno de los grupos, hablábamos justamente de este tema, ¿no? O sea, una de las cosas que a veces nos dicen, por ejemplo, esas frases, ¿no? Que nosotros cargamos y una de ellas era cállate.
¿sí? O sea que cada vez que esta persona quería decir algo era, cállate, cállate. Entonces uno se empieza a callar, se lo asume y ya después no dice nada. Y por Mm. otro lado, la crueldad que hay, no solamente en el excluido del clan, sino en el excluido de la sociedad. Porque otra de las chicas contaba, por ejemplo, ¿no? La exclusión cuando por ahí se iba a depilar y le decían, no, no te podemos depilar porque tu sobrepeso me rompe la camilla. Wow, Entonces vos, wow. viste, decís, oh, wow, o sea, a ver, y quedarse de repente una persona adulta con su carácter, con su profesión, y quedarse sin palabras frente a esto. No Capaz que sentirte, ahora una empresa y volver al estado más vulnerable, ¿no? De eso. Sí. ujú, Wow, exactamente. sí. Entonces, desde esa, o sea, ese es el excluido del sistema, porque es como que vivimos en un sistema hecho para, ¿sí? Un determinado prototipo de hombres y mujeres. A Una mí, norma. un poco en particular, ¿no? Atiendo muchos hombres. Y Mirá en qué el bueno. tema del sobrepeso, les resulta más fácil, por lo menos los que yo atiendo, han bajado más rápido de peso el hombre que la mujer. Entonces me lleva a hacer viste, uno se empieza a investigar en esto, ¿no? Y a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa entre el hombre y la mujer? Que el hombre puede más fácilmente hacer ese clic, ¿sí? Y empezar a bajar más rápido de peso que las mujeres, por lo menos en el porcentaje de consultantes que tengo, ¿no? Y una de las cosas que descubrí es que en el inconsciente arcaico nosotros tenemos que el macho de la especie es el proveedor y el protector. Mm. Entonces, inconscientemente, él se puede proteger, porque ya viene de instinto arcaico, yo soy el protector. Y Entonces, si si bien necesito, mejor claro, también, mejor va a ser. claro, con lo cual se le hace más fácil, a medida que empieza a soltar los miedos y a sentirse más seguro, bajar el sobrepeso. ¿Sí? Ujú. Entonces en el hombre lo que más trabajamos es la inseguridad y la desvalorización. Cuando él puede sentirse más seguro y valorado por ser, no Ujú. por pertenecer de repente, se le Ujú. hace más fácil soltar ese exceso de energía que tuvo que guardar en algún momento. Mientras que la mujer tiende, por inconsciente arcaico, a ser la que cuida a la manada, por ende tiene que tener, ¿sí? Un peso para cargarlos, para parirlos, o sea, retiene ya naturalmente energías en las caderas, por ejemplo, y vamos a ver que en el sobrepeso de la mujer nos vamos a encontrar sobre todo a la altura de las caderas, ¿no? Sí. Muchos casos. Hay Y de todo, ¿no? Pero bueno, escuchándote se me venía esto como que también al hombre le es más permitida la gordura, socialmente. también. ¿No? O Ujú, sea, socialmente el hombre con panza no es tanto como la mujer con panza. En la construcción colectiva, ¿no? En el permitido, de cuánto, si hacemos, no sé, una encuesta de cuántos hombres dicen, ah, tengo panza, pero bueno, me tiro la pileta igual, versus de cuántas mujeres tengo panza, pero me quedo con un pareo oculta debajo de un vestido, ujú, o peso, ¿no? Y ahí también digo, voy a lo simbólico también, porque digo, todo es perfecto lo que nos toca en nuestra historia, que es como tener ese proceso como mujer tiene ese plus extra social, que ujú, quizás es hombre en ese aspecto, porque no tiene la misma demanda social, la demanda estereotipada, normativa, por así decirlo, ¿no? Eh, ujú. y bueno, yo creo que también nuestro trabajo es ampliar esa norma. Siempre, creo que siempre va a haber una norma porque está en el inconsciente la norma, no es que la busquemos y querremos que esté. Pero digo, ir ampliando la norma por lo menos para que la diversidad sea genuina, realmente genuina. Ujú, ujú. Y, y te comparto una idea polémica, a ver qué pensás también, ¿no? A ver, Porque me ha pasado mucho que tengo como esta ambigüedad interna, que yo por un lado, o sea, obviamente a mí no me pasa nada con una persona que sea obesa, no hay ninguna parte de mi ser que la crea más, menos, discrimine, sienta rechazo, para nada. Pero también, y esto es personal y no lo tengo definido, sino que comparto el sentir, digo también cómo últimamente hay un movimiento de aprobar la obesidad. Entonces, hay dos campanas que se me encienden. Una es en lo social,
de la demanda, de cómo pretendemos que sea, pero otra es, si a veces, pienso, nos damos el mensaje de, y si sos gordo y querés comerte todo, está bien, y libertad, nadie puede decir nada, obvio que nadie puede decir nada, ni tiene el derecho a decir nada, pero cuando empezamos a atentar contra la salud, digo, Ujú, estoy teniendo como esas lecturas, mensajes, ¿no? Veo redes sociales y obviamente que me encanta ver que en una revista puede haber en ropa interior una persona un poco rellenita, porque no son los estereotipos. Digo, pero también me hace pensar, y de nuevo, no lo tengo definido, cuando también el mensaje va en contra de la salud. Digo, porque si tengo ujú, kilos altos, si tengo colesterol y demás, en un punto tampoco está bueno. No sé, ujú. mi pensamiento de no resuelto, de qué pasa con esto que estamos atravesando como sociedad en encontrarnos. En realidad yo creo que el síntoma comienza cuando a mí me hace ruido, Ok, ¿sí? Porque yo puedo tener kilos de más, pero no hacerme ruido y esto no me va a generar otro síntoma. Es decir, yo puedo tener 10 kilos de más, ¿sí? Repartidos en todo mi cuerpo, o sea, soy rellenita, pero no me trae otro, porque soy feliz, o sea, estoy segura. perfecto. Exacto. Entonces, no tiene por qué subirme la presión o tener glucemia, más. No, estoy bien, o sea, me puedo mover, soy ágil. De hecho, podemos ver gente que es más rellenita, que baila excelente, que es muy flexible, Yoga hace yoga. que yo no tengo pero ni un gramo de esa flexibilidad y me parece increíble. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Ahora, el tema está cuando a mí sí me genera. Pero tampoco estoy hablando de acá vi que dice estar flaco no es Mm, sinónimo de salud. Totalmente, yo no estoy hablando de eso. mm, Exactamente. exacto, Estoy exactamente. Entonces, mira, ¿cómo Nico se cortó? ¿Qué? hablando en ley de polaridad, digo, cuando nos pasamos de un extremo al otro, ¿viste? O todo Ahí. gordura o verdura. Digo, ¿dónde está? Sí. Ahí el conflicto yo creo que está cuando vos no estás feliz con la imagen tuya que ves, ¿sí? Ujú, O sea, cuando te miras, porque vos si te miras en el espejo y así tengas más kilos o no tengas ninguno, pero no sos feliz con la imagen que ves, entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Lo que sucede es que por suerte, desde hace un tiempo ya se considera el sobrepeso, pero sobrepeso de aquel que además de comer sano, de hacer actividad física, no puede bajar porque tiene muchos kilos de más, ¿sí? ajá. Y entonces sí comienzan a aparecer otras cosas y esto me hace sufrir porque yo me siento discriminado. Entonces ahí es donde entramos nosotros a ver qué es lo que está pasando, o sea, qué hay atrás, cuáles son las emociones que hay atrás. Y ahí Ujú. es donde encontramos todo un montón de factores que llevan a esto. Cuando yo solamente hago dieta, ¿sí? Es cierto, yo me siento a comer lechuga, solo lechuga toda una semana y voy a bajar de peso. El tema es que si no resolví o sea, por qué los había aumentado, al siguiente semana los volví a engordar. O también Porque se esto puede nos puede pasar. que adelgace y pierda todo, pero siga como desplazando las emociones a otro lugar. Que puede estar como un flaco raquítico, pero esas emociones puedan ser desplazadas. ¿Y hacia dónde? Exacto. ¿No? Y ahí volvemos a la ley de polaridad, porque ahí nos vamos de una adicción a la otra. Si nosotros consideramos la obesidad como una adicción a comer, no puedo parar de comer porque estoy llenando un vacío emocional y me opero, por ejemplo, y me hago una cirugía bariátrica y solo estoy a sopas y bajé, pero seguramente como no resolví estas emociones que me llevaron acá, voy a empezar con otra adicción por acá que Ujú. puede ser alcohol, medicamentos, exceso de deporte. El otro día justamente hablamos con un especialista en actividad física, como el licenciado Mouche, y nos explicaba esto, o sea, no cualquiera puede hacer cualquier actividad y también muchas veces yo me puedo pasar, ¿sí?, a la adicción de estar continuamente haciendo deporte. Ujú. Tampoco es saludable, porque terminan lastimándose otras partes del cuerpo que me van a contar lo mismo que no resolví antes. Totalmente. Me ha pasado de atletistas que corren 15 kilómetros por día a niveles donde... porque ahí se va al otro extremo también, porque la grasa es necesaria para el cuerpo. Y me he encontrado como... hay una nueva onda fit, por así decirlo, que lo que quiere es eliminar la grasa de todos lados. Y la grasa tiene también como... hace de colchón, hace de protección a veces intraórgano, entre músculos, Ujú. huesos. Y también hay, cuando nos vamos a la polaridad del fit, por ejemplo,
hay algo que no pasaba antes, que es más una nueva moda, que es que se está eliminando grasas en lugares donde la grasa es necesaria y empiezo a perder soporte y empiezo a perder contención de lugares que son interesantes. Por eso, a ver, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy emitiendo ningún juicio y no estoy diciendo ser flaco está bien, ser gordo está mal, ser flaco es salud, tener obesidad es enfermedad, para absolutamente nada. Yo siempre lo que hago es como tomar la ley de polaridad y decir, y llevarlo a los extremos para que cada uno pueda situarse en su creencia y encontrar mayor referencia en donde está parado. Yo no estoy emitiendo un juicio, ni vos también, Ro, emitiendo un juicio de lo que está bien. Cada caso es como interesante entender a cada uno cómo le pega a cada uno. Porque yo puedo bajar 220 kilos y me puedo enfermar por la tristeza que me genera el mismo patrón o el mismo programa. O puedo realmente comer lechuga todos los días y hay gente que come lechuga todos los días y no va a bajar de peso nunca. O sea, hay gente, hay estudios súper interesantes de cerebros ansiosos que engordan incluso comiendo una lechuga. Tampoco tiene que ver con lo que como, sino con lo que la comida, ¿no? O sea, hay mucha info para abrir este tema, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nos quedan 10 minutitos y me gustaría que podamos juntos dejarle a la gente que nos está escuchando o a los que nos escuchan después, porque viste que esto queda grabado, entonces pueden reescucharlo las veces que quieran, y algunos tips de cómo empezar a crear hábitos nuevos desde tu lugar. ¿Cómo ves vos, sí, de decirles no sé si es un ejercicio o si es de repente educar a la mente, ¿sí? Para que esto de cancelar aquellos pensamientos, ¿no? Que pueden ser autodestructivos o incluso lo que hablamos en un principio, ¿no? Cuando comenzamos la charla de autocastigo, ¿sí? De autoflagelarnos, de culparnos, o sea, para comenzar a crear desde la mente, ¿sí? Pensamientos mucho más positivos y más sanos, más saludables, para lograr no solamente el peso, sino lo que desees en la vida. Totalmente. Yo creo mucho, mucho en el autodiálogo, en el hablar. Me parece como que a veces está como infravalorado y creo mucho en el diálogo personal, pero no en el diálogo personal del castigo. O sea, si en el diálogo personal está activado el diablito castigador de no comiste la lechuga, no comiste el chocolate, no, se convierte en un tirano y ese tirano justamente es lo que me tira para abajo. Sino como en el diálogo interno de escucharse mucho en la paciencia y siempre los taladro con dos lugares, más allá de, bueno, decimos, bueno, más allá del pensamiento, de aprender a transformar los pensamientos negativos a positivos, siempre los taladro mucho con esto de hacer cosas pequeñas, ¿no? Siempre, es como me parece lo más importante de todo, digo, en el tiempo breve que tenemos, es como soltar las metas, o sea, como de nuevo, soñar en grande hace pequeño, ¿no? Soñar muy en grande. Y no de... Y también, a ver, y aceptar, si también es importante la estética para vos, porque es un conflicto para vos, también dale importancia. O sea, porque obviamente también va a venir una persona y te va a decir, no, bueno, pero la estética y aceptarte como sos, lo que quiera la otra persona. Yo no soy nadie para jugar lo que le hace feliz a la otra persona. ¿No? Entonces, primero yo creo que el primer consejo es aceptar lo que necesitas. ¿Sí? Y no importa que no lo que la sociedad quiere o te pide, porque también, viste, en esto y la otra vez escuchaba a una chica que me gustaba mucho lo que decía, me llenan de marketing diciendo que me acepte como soy. Y a mí no me gusta como soy, decía, es exagerado. Entonces también contaba cómo se convertía un peso la presión de aceptarme como soy. Entonces, en lugar de aceptarme como soy, es aceptarme lo que siento y lo que quiero también. Me parece como validarse como el primer paso. Porque también a veces, si estoy bajando de peso porque el otro me dice que estoy mal, o por la estética y demás, pero sigue siendo el deseo del otro, lo más probable es que falle. Porque voy a estar todo el tiempo luchando a mis adentros con lo que yo deseo y con lo que yo quiero. Entonces, para mí lo primero es, esto, ligado a lo que vos decís, es ver si eso es mi conflicto o es el conflicto del otro. Separar eso me parece lo más importante. ¿Este es mi conflicto? O sea, ¿me molesta esto a mí o le molesta esto al otro? Ah, porque es del otro, entonces no hay que cambiar acá. Quizás en todo caso lo que puedo ir trabajando es en separar lo que es mío de lo que es tuyo. Pero ya por lo menos sé que no tengo que trabajar lo que consideraba trabajo en la gordura. ¿Sí? Y de nuevo, aceptarme
no es quizás no me gusta la imagen. Mientras tanto puedo aceptar que no me gusta mi imagen, sin ser dañino con eso. Que no me gusta que lo que estoy viendo, acepto que no me gusta, que no significa estar de acuerdo, ¿sí? Y después decir, acepto lo que quiero, ¿sí? Entro adentro mío es validarme. Eso me parece muy importante, validar lo que quiero. Porque me parece el primer paso ordenador para seguir a caminar hacia una dirección mucho más auspiciosa. Es, ok, ¿por qué razón lo hago? Y validar mi propia razón. Más allá que la fuera esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque no se puede meter adentro mío a saber si es así. Una vez que me valido, es pensar en grande, pero sé extremadamente chiquito. Extremadamente chiquito. Yo prefiero que si te comes 12 cuadrados de chocolate, mañana te comas 11 y que tu objetivo no sea no comer chocolate nunca más en tu vida. Porque encontrarse con la frustración, con el autoflagelo es muy fácil en el camino del cambio. Y esto va más allá, obviamente, de la gordura, no gordura, trastorno alimenticio, de otro lado, va en todo aspecto. Ujú, Es siempre un poquito es mejor que nada. ¿Sí? ujú. Entonces, vamos por esa, porque en siempre un poquito es mejor que nada, yo empiezo a avanzar y de repente pasaron 1 año, 2 años, y ese 12 se convirtió en 1 y fue sin tanto castigo, fue sin tanta dureza, sin tanta exigencia, ¿sí? Y obviamente, rápidamente, mientras tanto, para mí es muy importante ir cuidando la calidad de nuestros pensamientos, ir cuidando el diálogo interno, el diálogo con la dureza o el cariño que me hablo, y regalarse una vez por día, regalarse como termina el día y regálate lo que sí hiciste bien. Es como te vas a dormir, ¿para qué sí hice bien? Porque hay un montón de cosas que no me salen. A mí, a vos, a todos, un montón de cosas que no salen, que no entendemos. Pero ¿qué hice bien hoy? Y regalármelo. Ya eso que parece nada, que parece que nada tiene que ver, es de alto impacto para el ser, porque eh, el último pensamiento con el que acostás es con el primero que te levantás. Ujú, así es. Importante. También elijo cómo empiezo el día siguiente. Y es un efecto dominó que para mí no tiene implicancia, pero va. O sea, pensemos en grande, ¿no? Pensemos en el granito que genera un desierto, ¿sí? Aunque pensemos que el Ujú, granito es significante, yo tengo que llenar de esos granitos de arena todo, ¿sí? Por así decirlo. exacto. No le quitemos valor al granito, ¿no? Exacto, exactamente, Nico. Es así, es algo que charlamos mucho en los grupos, ¿no? Hacer mi lista de agradecimientos diarios, cuántas cosas tengo para agradecerme hoy, pero lo simple, o sea, me agradezco porque hoy pude, no sé, comprar una verdura excelente, o sea, caminé 2 cuadras más y llegué a esa verdulería o me regalé, no sé, una tarde leyendo un libro. Esa cosa chiquita, como decís vos, Ujú. pero que me la agradezco, porque a veces no tengo ese tiempo para regalarme 10 minutos disfrutando del sol, ¿no? Y esas cosas, como decís vos, y si las hacemos a la noche, me encantó, porque es verdad, o sea, así como me acuesto, ese pensamiento me va a acompañar en mi descanso y va a ser como, también cuando abro los ojos, agradecer, Totalmente. ¿sí? Es amplio, la verdad que es un tema súper lindo, bueno, sabés que me encanta que charlemos y filosofemos, podemos estar horas, pero bueno, como dicen por ahí, Instagram nos regala 1 horita que nosotros se las regalamos a todos los que nos acompañaron, les agradecemos a todos un montón, acá nos hablan sí, del equilibrio, sin lugar a dudas, es decir, una de las formas más sanas que podemos tener es mantener la coherencia. Entonces, si yo soy coherente, es más fácil mantener el equilibrio. Y el péndulo no se mueve tan Ujú. lejos. Y es así, totalmente. Así que bueno, Gracias por invitarme. gracias. Gracias, me encanta charlar No, contigo. De nuevo, como siempre digo, somos dos seres humanos limitados, cegados, que, que solamente amamos el ser humano y el proceso, pero no tenemos ninguna verdad fija, ni estamos trabajando una bajada de línea totalmente permeables a aprender, a leerlos mm, y aprender unos de los otros. Acá nos estamos compartiendo, nada más. exactamente. Sí, ahí nos piden que guardemos el vivo y sí, claro, queda guardado. Así que les mandamos un abrazo gigante a todos. Otro para vos, Nico. Espero nos podamos ver muy prontito. Odio, ya, cuando se levante la cuarentena. Nos vemos. Nos vemos. Un beso grande. Adiós. Chao, chao.